Bueno, seguramente vieron el video que se estuvo viralizando este fin de semana, el video de estos gauchos, que bueno, le llaman gauchos, pero personas a caballo pegando con rebenque a los corredores, cortándoles el paso a una carrera. Esto se recontra viralizó, me llegó a mí por distintos medios, de hecho me sigue llegando en el día de hoy, creo que pasó el domingo, en Río Negro, en un evento que tiene su historia, no es que es un evento nuevo, que es una carrera que tiene varios años, y pasó esto que es muy violento. Obviamente cuando vos ves un contexto violento y cuando se viraliza, la gente comenta cualquier cosa, la mayoría no chequea nada, simplemente reacciona, las redes sociales son reaccionarias, hay comentarios que están buenos, hay otros que la verdad que es mejor borrarlos que verlos. Y hay algunas personas que directamente no deberían tener acceso a una red social. Pero bueno, el hecho ocurrió, yo escuché las explicaciones de la organización y no me voy a meter en un terreno del que desconozco los detalles, aunque imagino que es lo que debe haber pasado. Pero mucho se está hablando y en las redes se habla de los permisos, de qué es lo que hace un organizador cuando genera una carrera de este tipo. Y ya hay muchas cuestiones de las que por ahí sí tengo conocimientos porque me dedico a eso. Entonces me gustaría hablar de este tema a raíz de este video. Ustedes saben que hay carreras de calle y carreras de aventura. Generalmente en las carreras de calle, como bien el nombre lo indica, se corre por la calle. Ustedes saben que por la calle no se puede correr. Para eso la organización requiere o se necesita obtener permisos que generalmente se hacen con el municipio, con la municipalidad. A más complejidad y a más dimensión de la carrera, esto es mucho más extenso, pero básicamente se resume en presentar nómina de corredores, presentar seguros, accidentes personales, responsabilidad civil, corredores, espectadores y organización, presentar un plan de contingencias, presentar los mapas, presentar un control de tránsito, contratar un control de tránsito y de esa forma se logran las autorizaciones. Obviamente, como es calle fácil, es complejo desde ese lugar, pero las calles hacen la carrera. En la aventura, en el trail, en el deporte de aventura ya es más complejo porque justamente corremos en la naturaleza. ¿Y a quién le pertenece la naturaleza? Bueno, generalmente cuando largamos una carrera de aventura, largamos de una ciudad, por lo tanto ahí tenemos lo mismo que en la calle. Tenemos que hacer esa primera gestión, que los organizadores que tienen, sobre todo los demás años en esto, lo hacemos como una mecánica, ya presentamos siempre las notas, hacemos declaraciones de interés turístico, en el caso nuestro, generalmente a nivel municipal, provincial y nacional. Presentamos los mapas, para eso tenemos que hacer un relevamiento previo y en ese relevamiento nos vamos enterando de quiénes son los dueños de los lugares. A veces hay cuestiones que están muy vinculadas al Estado, por ejemplo, parques nacionales, parques provinciales, reservas privadas, bueno, reservas privadas no del Estado, pero son reservas también. Acá lo que hay que buscar es, quién es el que administra este parque o esta reserva, y hay que ir ahí, y hay que pedir los permisos ahí. En el caso de instituciones como parques nacionales, que son bastante arcaicos los procesos, depende mucho del intendente con el que te encuentres. Si es un intendente proactivo, que le gusta el deporte, que entiende los beneficios de esto, te va a apoyar y vas a conseguir los permisos, cumpliendo con los reglamentos del parque. Si es un intendente conservador, que no quiere saber absolutamente nada, que en su cabeza solamente está la conservación y no el turismo y demás, te va a poner muchos palos en la rueda hasta que desistas y te dedicas a vender Tupperware por internet. En el caso de los parques privados y demás, es más sencillo por momentos, depende siempre también de quien lo administre, porque hay un interés en unir tanto lo que es la conservación, la protección, como el turismo. También porque el turismo es el gran motor de la economía que muchas veces banca los parques y que gracias a que existe el turismo existen los parques. Porque si esa actividad económica no existiera, la reemplazaría otra. Por ejemplo, la ganadería o la deforestación a través de los aserraderos y a la miércoles los parques provinciales o los parques nacionales. Entonces, es muy importante cuidar y entender o tener esta cultura del turismo y del deporte y de la importancia de que estos eventos también están integrados dentro de estas áreas. Después están las propiedades privadas, o sea, los campos, las estancias, las chacras, en fin, esos lugares ya implican otra cuestión y hay que hacer un relevamiento a pie. A veces si es muy extenso se puede hacer también en moto, en bicicleta, en vehículo, pero hay que hacerlo en el terreno, porque tenés que tratar de conocer a los dueños, tenés que hablar con ellos. Acá hay un tema que no todos te van a firmar un papel por escrito, muchos te lo van a te van a dar el ok de palabra, pero no te lo van a firmar. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cuestión de la que muchos no quieren hablar, que es la cuestión legal, que es la responsabilidad ante
ante una tragedia, ante algo malo que ocurra, si eventualmente interviene un abogado y hay una cuestión legal, el lugar por donde vos estás pasando es solidario, responsable solidario. Por lo tanto, muchos privados dicen, bueno, a ver, yo no tengo problema en que pasen, pero después me puedo meter en un quilombo, entonces mejor no. Por eso tenés que hablar y tratar de convencerlo, y esa es la función que tiene un organizador. Todo esto que estoy hablando no tiene que ver puntualmente con lo que pasó en esta carrera, donde el organizador da sus explicaciones. Yo estoy hablando puntualmente de lo que concierne a la organización en cuanto a el diseño de los circuitos y también a lo que tiene que ver con las carreras, ¿no? Por dónde corremos, por dónde pasamos. Otra cosa que es muy importante entender, que también existen caminos de servidumbre de paso o de sirga, por ejemplo, que es cuando costeamos un arroyo, un río, una laguna, o cuando para ir a un lugar, a una propiedad, tenemos que pasar por otra propiedad y no podemos acceder por otro lado, entonces se entiende como un camino de servidumbre de paso. Algunos hasta esto lo ven como lugares públicos, otros simplemente ante el riesgo de que de repente, por ejemplo, alguien nos coloque un alambrado o lo que fuera, antes que tengamos un problema, vamos y pedimos permiso. Y después hay otra cuestión, porque una vez sorteados todos estos caminos y logrando organizar una carrera, lo que nos puede pasar, y tal vez sea el motivo de lo que pasó este fin de semana, es que haya algún conflicto local, donde, por ejemplo, ha pasado mucho en la Patagonia, los que ocupan, por ejemplo, bajo el lema somos mapuches, somos pueblo originario, esto nos corresponde, sin tener ningún título ni nada, empiezan a ocupar terrenos o generan algún lío por algún terreno, algún reclamo, con una ocupación, una usurpación y demás, y bueno, ahí sí, si la carrera pasa por ahí, te puedo asegurar que va a haber un problema. Lo mismo que cortes de ruta, cuestiones sociales, cuestiones políticas. Es decir, hay cuestiones ajenas que nosotros las entendemos como contingencias que pueden ocurrir. Pero seamos honestos, vivimos en Argentina, no es un país complicado por estas cuestiones. Somos un país bastante pacífico, un país ideal para el turismo. Es un país bastante seguro para hacer turismo. No estamos en guerra, no tenemos problemas de extremas religiones, donde de repente, qué sé yo, como puede pasar ahora en muchos países, sobre todo en Asia o en algunos países africanos, donde puede haber ciertos riesgos de organizar una carrera. Acá, dentro de todo lo que es Argentina, el riesgo es mínimo y generalmente la gente tiene una buena onda al otorgarte un permiso cuando son cuestiones privadas. Por supuesto que nos falta un largo camino hasta llegar a esa cultura que por ahí tienen algunos, o se ven en algunos lugares turísticos de, por ejemplo, Europa, donde pasan caminos como el Camino de Santiago de Compostela o el West Highland Way en Escocia, que son caminos turísticos que pasan por propiedades privadas, o carreras que pasan por propiedades privadas, como el Ultra Trail de Mont Blanc, como por ejemplo, los circuitos, cualquier carrera que ustedes vean, el Segama, cualquier carrera que ustedes vean de las más importantes del mundo, pasan por un montón de propiedades privadas. Pero hay una cultura que ha llevado mucho tiempo desarrollarse, donde el propietario, ¿qué pasa? Si bien le invaden su propiedad pasando por un camino, por un sendero y no teniendo un ingreso económico, tiene esa cultura de entender de que ese evento está atrayendo turismo a la comunidad. Ese turismo está generando trabajo porque está ocupando hoteles, está comiendo en los restaurantes, está generando ocupación, está contratando excursiones, está comprando. Entonces, ¿la mentalidad cuál es? Yo no me beneficio a lo mejor directamente, pero hay un beneficio en la comunidad a la cual yo pertenezco. Esto es bueno, esto es ecológico, es sustentable, esto es algo que en definitiva todo es positivo, por lo tanto, ¿cómo le voy a impedir el paso? Insisto, cuando no hay un conflicto como algunos que cité anteriormente, que en Argentina algunos de esos tenemos. Así que nada, espero que se resuelva, espero que en realidad aquellos que fueron violentos sean llevados a la justicia, porque me parece que esa forma de actuar es absolutamente imperdonable. Y bueno, nada, a los corredores que pasaron por ese momento, espero que entiendan de que esto fue una situación completamente anormal y bueno, y que tengan un buen diálogo con la organización para que de alguna forma sean contenidos y no quede este sabor amargo en algo que es tan lindo como es el deporte aventura.